actualmente de la UB, de Medicina, y pues bueno, fue expresidente de la Sociedad de Pediatría. Es compañero y amigo de todos nosotros, siempre es un promotor de la Sociedad de Pediatría, y como ya les comentaba, siendo hoy el Día Mundial del Corazón, ¿no? Pues con todo nuestro corazón le damos la bienvenida, doctor, a un tema tan importante que es cardiopatías congénitas. Entonces, pues, le pido un aplauso para el doctor. Sabemos que hace Buenas noches. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Hace 22 años llegué a esta sociedad, presenté un trabajo y hoy, 22 años después, vuelvo a presentar un trabajo. Espero que otros 22 se vuelvan a presentar. No creo que no. Pero bueno, gracias. Y coincide que hoy es el Día Mundial del Corazón, aunque normalmente para nosotros no es el Día de los Cardiólogos Pediatras, es el 14 de febrero. El Día de las Cardiopatías Congénitas oficialmente es el 14 de febrero. Pero bueno, también hoy todos tenemos algo del corazón. Voy a tratar de presentar con ustedes un trabajo más que nada de diagnóstico, los datos clínicos que debemos, o sea, hay mucho, ha avanzado mucho, en 22 años que estoy aquí en Jalapa, ha avanzado mucho la cardiología pediátrica, pero seguimos adoleciendo de la clínica, o sea, para que los pacientes lleguen al hospital o al consultorio, debe haber alguien que te lo refiera, y para eso necesitamos, donde más avanzado normalmente es en el diagnóstico prenatal, ahí es donde más hemos estado incidiendo. Las cardiopatías congénitas son malformaciones congénitas las más frecuentes del desarrollo prenatal, en la que se produce un defecto de la arquitectura, y esto normalmente va a tener una repercusión en el funcionamiento postnatal o incluso prenatal. ¿Sí? Bueno, la cardiología pediátrica va a cumplir, dentro de 22 años, va a cumplir 100 años de que se inició oficialmente la cardiología pediátrica, ¿no? El doctor Gross en 1939 operó el primer conducto arterioso, una reparación de coartación por el doctor Crawford, y la doctora Towsing y el doctor Blaylock, que era un cirujano pediatra, operaron la primera fístula en un falot de 1945. Ahí oficialmente se inició la cardiología pediátrica. Estas dos mujeres han sido el pilar de la cardiología pediátrica, o sea, si nosotros queremos rebuscarle, la doctora Ellen Towsing y la doctora Abbott realmente son el alma mater de la cardiología pediátrica. Muy disciplinadas, estudiosas, hicieron libros. Ella fue discípula de la doctora Abbott y bueno, realmente iniciaron el estudio de lo que es la cardiología pediátrica, la sistematización y otra cosa importante, la separación de los adultos. Antes los cardiólogos de adultos veían a los niños y los veían así como, bueno, va a vivir unos días, va a vivir un año, o ahí se le va a quitar, ¿no? Decían. Y bueno, ellas realmente iniciaron el estudio sistemático y el tratamiento quirúrgico de los pacientes con cardiopatía congénita. Y nosotros tenemos que saber que las cardiopatías más frecuentes, CIB, PCA, CIA, doble vía, estenosis pulmonar, estenosis aórtica, coartación, tetralogía y transposición, siguen siendo a nivel mundial las cardiopatías más frecuentes, en las que más debemos de pensar, en las que más nos vamos a enfrentar y en las que todos los días tenemos un paciente en el hospital, en el consultorio, en cualquier lado. Nosotros realmente necesitamos actualmente un diagnóstico prenatal. La doctora Rishka, una cardióloga pediatra ecocardiografista del Instituto Nacional de Cardiología, se fue a los Países Bajos, a Ámsterdam, y está haciendo un programa, ella desde hace 5 años, un programa de detección específico de cardiopatías congénitas prenatal. Han capacitado a los perinatólogos, a los cardiólogos pediatras y van concentrando. Obviamente que estamos hablando de un país del primer mundo, pero simplemente lo que hizo es capacitar y ver cosas que deberíamos de saber. Aquí desgraciadamente tenemos pacientes que nacen en el hospital con 3 ultrasonidos que dice corazón sano y el paciente tiene ventrículo único. Y así pasa, pero bueno, tenemos que avanzar. Entonces, nosotros tenemos indicaciones específicas para hacer un ecocardiograma fetal. Nosotros entendemos que si la paciente ya tuvo otro hijo que a lo mejor tenía cardiopatía, o que tuvo abortos previos, o que tiene antecedentes de cardiopatía, nosotros vemos las posibilidades que tiene. Si tiene, por ejemplo, si el padre tiene cardiopatía, 2%, si la madre tiene cardiopatía, 4%, si tiene 2 hijos afectados, 10%, y así sucesivamente. Entonces, si le asociamos posibilidades de riesgo, tendríamos que ver que si tiene diabetes, fenilcetonuria, en fin, algunas virus
infecciones virales en el embarazo, o sospecha de anomalías cardíacas, o por ejemplo ahora que ya se está haciendo más diagnóstico prenatal, por ejemplo de Down, ¿no? Y que el 50% de los niños con Down tienen cardiopatía y cosas por el estilo. Entonces, como que vamos avanzando. Todos los que tienen defectos de la línea media, que son evidentes, por ejemplo, labio y paladar hendido, o un falocele, anomalías de la diferenciación sexual, polidactilia, en fin, múltiples malformaciones. Entre más malformaciones tenga, más posibilidad tendrá de tener alguna cardiopatía congénita. Y aquí lo que decía, trisomía 21, 50%, pero algunos, por ejemplo, trisomía 13 o 18, por ejemplo, 90%. 90% de posibilidad de tener cardiopatía. Entonces, y así algunas otras que vemos, Alagil o Holoram o algunas otras, una, 50%. Entonces, obviamente que entre más anomalías, más posibilidad de tener cardiopatías leves o graves. Y realmente se basa en la anatomía. O sea, realmente nosotros entendemos que el ecocardiografista fetal, que puede ser un radiólogo o puede ser un ginecólogo, pues para empezar simplemente debe determinar la anatomía. Pareciera fácil, y les digo, desafortunadamente tenemos ecos que dice normal y el paciente tiene ventrículo único, o tiene transposición, o dicen que tiene una 6B pequeña y el paciente tiene falot. O sea, pero bueno, a veces el intentar decir, bueno, tiene una cardiopatía, bueno, ya es una ventaja, ¿no? Si nosotros, fíjense que muchísimas madres dicen, no, es que yo oí que el corazoncito se oía normal. O sea, a veces le ponen el Doppler, se oye taca, taca, taca. Ah, ya yo, señora, mire, ese es su corazoncito, ¿verdad que se oye normal? Taca, taca, taca. Ya, es normal. Y eso dista mucho de lo que nosotros necesitamos. Nosotros entendemos que esta anatomía tiene que tener un reflejo en lo que nosotros pensamos, cómo es el ventrículo derecho, el izquierdo, por dónde llegan las venas, vasos, en fin, todo esto. Y esto tiene una repercusión. Hay un montón de anomalías graves que incluso muchos de los productos que se evitan, que se mueren in útero, tenían un grado grave de cardiopatía. Y entonces ahí es donde muchos, si nosotros decimos que de 8 a 10 de cada 1000 recién nacidos van a tener una cardiopatía, muchísimos de los fetos que se pierden durante el embarazo tendrán 70, 80 o más posibilidades de haber tenido una cardiopatía, y que incluso pueden ser causas por las cuales los productos se ovitan en útero. Y algunos de los que más se han seguido es el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. La estenosis aórtica es de lo que más se ha estado estudiando prenatal, por el hecho de la repercusión que tiene como síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Entonces, muy tempranamente se trata de ver el flujo a través de la válvula aórtica. ¿Por qué? Porque actualmente la válvula aórtica, si se puede abrir in útero, inclusive, la posibilidad de que el niño nazca sin cardiopatía grave es muy alta. Porque si no, puede tener fibroelastosis, puede tener ventrículo izquierdo hipoplásico, puede morirse o puede tener arritmias, insuficiencia cardíaca y otras cosas ahí. Si nosotros entendemos que un ventrículo izquierdo hipoplásico, por ejemplo, aquí ven un jet en azul, se va a volver a ver aquí, es una insuficiencia mitral, una dilatación del atrio izquierdo porque el ventrículo izquierdo está hipoplásico. Ese sería más o menos el diagnóstico que tendría que verse. A lo mejor muy tempranamente se intenta hacer el diagnóstico para tratar de hacerlo. Por ejemplo, esta es una fotografía, esta es una aguja que está entrando a través del abdomen de la mamá y a través de una puñalada por un lado, por un costado del niño y atravesando el ventrículo izquierdo. Todo eso al llegar a la válvula y después meter un globito y dilatar la válvula aórtica. Eso se está haciendo in útero. En otros países es el diagnóstico prenatal y tratamiento. Aquí desafortunadamente el ventrículo izquierdo hipoplásico ni lo diagnosticamos. Transposición y ventrículo izquierdo hipoplásico que se mueren en los primeros 3 días de vida, la mayoría de los niños ni diagnóstico tenemos. Y entonces entendemos la gravedad. Si esto se puede hacer en útero, claro, el 30% de los niños se van a morir con estos procedimientos, pero hay 70% que van a tener buena evolución y que a lo mejor pudieran no tener síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, que es la cardiopatía más letal que tenemos, porque muchos terminan en trasplante, recién nacidos con trasplante, y a través de su vida cuántas veces los van a tener que trasplantar, y bueno, en fin, todos los problemas que conlleva un trasplante en un paciente. Pero bueno, a lo mejor podemos hacer un diagnóstico de una 6B,
una CIB de entrada y ven cómo se ve el defecto ahí. Y entonces ya podemos saber que un niño puede tener insuficiencia cardíaca al nacer, que puede tener algunos problemas y que se puede dar tratamiento oportuno a ese tipo de pacientes. Y bueno, nosotros entendemos que los diagnósticos prenatales hacen que se den tratamientos prenatales. Hay antiarrítmicos maternos, incluso hay marcapaso intrauterino en niños con, por ejemplo, con bloqueo AB completo, de madres que tienen lupus y que tienen bradicardia y que da muchos problemas. En este caso, los pacientes hidrosfetales es uno de los problemas, incluso terminan muriéndose. Hay cateterismo intervencionista como el que vimos, y bueno, obviamente que la cirugía fetal, que está en proceso, que hay algunos médicos como el doctor Castañeda en Guatemala, de los mejores cirujanos cardiovasculares del mundo, pediatra, que están intentando hacer cirugía fetal. Ya es una realidad, aunque les digo, para nosotros desafortunadamente todo está muy lejos todavía. Pero bueno, si no tenemos un diagnóstico prenatal, ¿qué podemos esperar de los niños que ya nacen? Al nacer, ¿cómo podríamos encontrar a los niños? Y entonces nosotros podemos tener recién nacidos con 4 formas clínicas de presentación. Podemos tener niños asintomáticos que tienen soplo, que desafortunadamente muchos de nosotros pensamos que el soplo puede estar asociado a gravedad, y la verdad para nosotros es lo que menos nos interesa. Las cardiopatías más graves no tienen soplo, y entonces en este caso, si el paciente es asintomático y tiene soplo, hay que mandarlo al cardiólogo que lo revise, pero con toda la tranquilidad del mundo, no le va a pasar nada en este caso. Síntomas de insuficiencia cardíaca, hipoxia o choque cardiogénico, que sean los más graves. Y entonces los dividimos. Por ejemplo, puede tener defectos pequeños como CIB, CIAS o conductos arteriosos que van a cerrar en muy poco tiempo, que normalmente incluso no necesitan tratamiento, y que el diagnóstico solamente es realmente con fines de decir el paciente tiene esto y no va a tener ninguna repercusión y no requiere incluso tratamiento. O seguimiento de defectos leves como coartación, estenosis aórtica o estenosis pulmonar, que muchos tienen leve y que en el transcurso de la vida van a requerir algún tratamiento, pero no de recién nacidos. Y entonces no nos preocupan, y normalmente estos pacientes, a pesar de tener alguna cardiopatía, realmente son meramente circunstanciales en el momento que los vemos, porque son recién nacidos. Si nosotros tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca, fatiga, diafuresis, poco incremento de peso, muchos tienen reflujo, sudan mucho, están pálidos, o sea, que tienen muchos problemas incluso para comer, no pueden comer adecuadamente, entonces nosotros podríamos pensar, si no tienen cianosis, normalmente pensamos en estas 4 cardiopatías congénitas, que son las más frecuentes y que siempre estamos incidiendo en ellas. Si los niños son pequeños, por ejemplo, el conducto arterioso en México es una de las cardiopatías más frecuentes, y CIB se llaman las dos cardiopatías que más vemos. Si presenta cianosis, ahí bueno, hay un poco de urgencia, porque insuficiencia cardíaca y cianosis, y pensamos que la transposición es la cardiopatía número 1, desafortunadamente la transposición es una cardiopatía conducto dependiente, y entonces si no tenemos el diagnóstico en los primeros 3 días de vida y se cierra el conducto, el paciente va a morirse. Y entonces el paciente va a estar bien morado, sin diagnóstico, lo están curando de la alferecía morada, dicen las parteras o eso, y el paciente se muere sin diagnóstico, muy tempranamente. A lo mejor los otros podrían tener alguna solución tratando la insuficiencia cardíaca y después ver, bueno, cuánto tratamiento le podríamos dar. Entonces, para este tipo de pacientes con insuficiencia cardíaca y que son recién nacidos, tenemos 3 formas de tratarlos principalmente. El médico sería aminas y diuréticos si tienen insuficiencia cardíaca, si no toleran el comer, si están mal, y por ejemplo algunos que tienen hipertensión arterial pulmonar, incluso les agregamos el Denafil. Hemos tenido algunos casos de recién nacidos que tienen conducto arterioso, que tienen hipertensión pulmonar y que desafortunadamente no dejan extubarlos, y los hemos manejado con sildenafil, con aminas diurético, y el paciente evoluciona adecuadamente y nos ayuda. Si el paciente es conducto dependiente, por ejemplo la transposición, pues hay que ponerle prostaglandinas, ¿no? Es un medicamento que nos ha permitido mucho ayudar a abrir el conducto, nos permite días o incluso semanas, si no tenemos una cirugía pronto, pero bueno, mantiene al paciente vivo, ¿no? Y además hay prostaglandinas, fácilmente lo podemos adquirir actualmente. Y otros, por ejemplo, hay recién nacidos que no pueden manejarse, salir de la terapia, o de neonatos porque tienen un conducto arterioso.
porque aumenta la presión, el gasto, son pacientes pequeños, muchos de estos son prematuros, y entonces el cierre farmacológico, que está muy en boga. En muchos países sí, se usa la indometacina o el ibuprofeno IV como tratamiento actual. Nosotros tenemos un protocolo de ibuprofeno bioral, llevamos 380 pacientes más o menos, del 72 al 92% de los pacientes cierra con ibuprofeno bioral. Ya tenemos 2 tesis y un trabajo de investigación, y bueno, ahí vamos con ibuprofeno. Si el paciente requiere un cateterismo, pues a lo mejor va a ser el cierre del conducto. Incluso hay un artículo que acaba de salir, un paciente de 29 semanas con 750 gramos que le cerraron el conducto arterioso con cateterismo, porque no respondía al medicamento, porque era muy pequeño y porque le daba muchos problemas al conducto arterioso. Entonces esa es una opción. O por ejemplo, si tuviéramos un paciente con transposición, pues a lo mejor hacerle un rashking, que sería esto, que es simplemente abrir un globo de caucho en el atrio izquierdo y romper el septum interatrial para que haya mayor mezcla de sangre y el paciente ya se pueda manejar más tranquilo y después ver la cirugía. O una cirugía correctiva. Si el paciente tiene transposición, bueno, hay hospitales que en el primer día o segundo día de vida los operan, les hacen yatene, o si son ventrículos únicos o son complejos, a lo mejor Guanaglen, o si tienen mucha insuficiencia cardíaca y no se puede tratar, se les puede dar un bandaje pulmonar. O sea, hay varias opciones para la insuficiencia cardíaca con o sin cianosis en recién nacidos. Si el paciente está muy cianótico, si tiene hipoxia, entonces nosotros pensamos en otro tipo de cardiopatías. Nosotros siempre pensamos, normalmente, los pacientes recién nacidos que tengan atresia pulmonar. Ese tipo de pacientes va a estar bien morado y no tienen soplos. Esa es su característica principal. Entonces, es muy tranquilo, está durmiendo todo el tiempo, come por pausas, porque normalmente por la hipoxia a veces no puede comer mucho, y el paciente no tiene soplos. Normalmente la atresia pulmonar o el ventrículo derecho hipoplásico, que son de las cardiopatías más frecuentes, nosotros hemos encontrado varios, incluso ahorita tenemos un postoperado del ventrículo derecho hipoplásico, una fístula, y algunos falón extremos, que es un poquito raro, pero también se presentan. Y también tenemos un protocolo, incluso lo vamos a echar en algunos países, por ejemplo Chile, a nivel nacional, todos los pacientes entran a este protocolo de oximetría de pulso. Si ustedes se acuerdan, en el curso de reanimación que hemos llevado, después de 10 minutos el paciente debe de saturar arriba del 90%. Nosotros, este protocolo dice que a partir de las 6 horas de nacimiento, todo paciente que se le hace una oximetría de pulso, y si tiene en el brazo derecho y en alguna de las piernitas, si hay una diferencia de 4%, o si la saturación es menor del 90%, hay que hacerle un ecocardiograma. Entonces, son algunas de las cosas en este tipo de pacientes. Muchas veces vemos recién nacidos con cianosis, pero después de un tiempo, después de comer, después de dejarlo en ayuno o darle de comer y el calor, en fin, puede mejorar. Pero si el paciente no mejora, por ejemplo, después de esto, puede terminar haciéndole un ecocardiograma. Ahorita estamos en vías de hacer un protocolo, queremos por lo menos 1000 pacientes, a ver si los logramos, pero en eso estamos. Y el tratamiento, bueno, nosotros entendemos que si el paciente tiene atresia pulmonar, es conducto dependiente. Si el conducto se cierra, el paciente se muere. Entonces, estos pacientes deben de recibir prostaglandinas lo más pronto posible. Mientras se ve el siguiente acto, que sería la cirugía, un Blalock-Taussig, que normalmente es lo que más se usa, pero por el momento prostaglandinas. O en algunos lados, por ejemplo, se le puede poner un stent al conducto. O sea, el paciente, no tenemos cirugía neonatal, por ejemplo, y entonces lo metes a cateterismo, le pones un stent en el conducto y lo podemos trasladar. Hemos tenido algunos pacientes complejos que le hemos puesto el conducto y que los mandamos al instituto o al infantil y que los han terminado corrigiendo. O otra vez el rashking, ¿no? Si tenemos un septum interatrial que es restrictivo, que no deja mezclar bien la sangre, el rashking es su uso. O cirugías paliativas, el Blalock-Taussig, que es el clásico, en los recién nacidos se puede bajar la subclavia y conectarla a la pulmonar. En niños más grandes que no sean recién nacidos se pone un tubo de Gore-Tex para aumentar el flujo. O si es ventrículo izquierdo hipoplásico, o si tiene ventrículo derecho hipoplásico, por ejemplo, con muchos sinusoides y tiene afectación de las coronarias, incluso puede irse a trasplante cardíaco. Choque cardiogénico. La forma de presentación en un recién nacido de choque cardiogénico es la forma más grave que tenemos de una cardiopatía congénita. Nos está gritando que se está muriendo el paciente.
tiene pulsos disminuidos ausentes, piel marmórea, llenado capilar incontable, alteraciones del estado de alerta, dificultad para la alimentación, llanto disminuido o simplemente quejido. Y para nosotros, pacientes con estenosis aórtica grave o coartación, que es poco frecuente, pero los encontramos. Incluso yo tuve un paciente en la residencia hace 20 y tantos años que se murió en el segundo día de vida, llegó para dilatarse y en lo que se hacía trámite se murió. Y cuando revisamos la pieza patológica en la sesión médico-quirúrgica, encontramos que la válvula aórtica no permitía el paso de un alfiler con la cabecita. No podía pasar el alfiler completo con la cabecita por la válvula aórtica. O sea, era una estenosis aórtica casi atresia aórtica y el paciente falleció. Entonces, bueno, el más sonado que da choque cardiogénico, el ventrículo izquierdo hipoplásico, que es la atresia aórtica con el ventrículo izquierdo mínimo, que no sirve para nada y que va a ser a un tipo de ventrículos únicos que al final va a tener que llevarse. Y entonces estos pacientes, obviamente que son los más graves, la mayoría son conducto dependientes. Aquí hay que hacer el diagnóstico muy tempranamente, en las primeras 24 a 48 horas, para poderles poner prostaglandinas y poder ver qué acto quirúrgico podríamos hacerle, porque el paciente se va a morir con o sin nuestra ayuda. Ese es el problema con este tipo de pacientes. Y bueno, mientras tienen insuficiencia cardíaca, eso, bueno, hay que poner laminas, diurético y fórmula. El cateterismo intervencionista ayuda. Algunas corrientes dicen que el ventrículo izquierdo hipoplásico, si se está muriendo, hay que ponerle un stent en el conducto. Algunos dicen que no, porque deforman las ramas y después para la cirugía no sirve, y bueno, cosas por el estilo. Pero bueno, lo importante al principio sería que no se muriera el paciente. Entendemos que el ventrículo izquierdo hipoplásico tiene una aorta mínima. La aorta ascendente prácticamente mide 3 milímetros normalmente en este tipo de pacientes, y el problema es que si se cierra el conducto, toda la aorta se queda sin riego. Y cirugías paliativas en este tipo de pacientes, como ventrículo izquierdo hipoplásico, el Norwood, que es una cirugía medio compleja. Imagínense un niño recién nacido que pesa 2,5 kilos y que le tienen que hacer una cirugía del arco aórtico. Realmente hay muy pocos pacientes que viven en el país, ya ni tan siquiera en otros lados. O cirugías correctivas en algunas que se pueden hacer. Y bueno, nos vamos al último grupo, a los niños con cardiopatías congénitas, pero que son niños mayores, que ya son preescolares o son escolares. ¿Y cuántas formas de presentación tenemos? Asintomáticos, otra vez pacientes con soplo, pero que hacen su vida normal. ¿Cuáles son los más frecuentes? Estenosis aórtica, estenosis pulmonar. CIAs en niñas, que es mucho más frecuente la CIA, o CIBs musculares o CIBs pequeñas que han ido cerrando, y que entonces muchos de ellos tienen soplos, pero no tienen ningún dato de afectación, y entonces los pacientes andan asintomáticos con soplos, y que, bueno, si pensamos que CIA o CIB pudieran cerrar, pues los podríamos dejar seguir observándolos. Si no, tendríamos que mandarlo a cierre por cateterismo con un Platzer o por cirugía. Y la estenosis aórtica, la estenosis pulmonar, pues darle seguimiento, ver el gradiente y en un momento dado abrirlo por cateterismo en algún momento dado cuando se necesite, de acuerdo a esto. Si son niños en los cuales tienen hipertensión, o sea, hay niños que se empiezan a estudiar por hipertensión y nunca le tocan los pulsos. Hemos tenido varios pacientes con hipertensión que tenían estudio de hipertensión, le iban a tomar hasta reninas renales y le estaban viendo no sé qué tantas cosas y no le habían tocado los pulsos, tenía coartación. Entonces, todo paciente que tenga hipertensión hay que tocarle los pulsos para empezar. Si el paciente no tiene conducto arterioso o no tiene otro defecto, incluso pueden andar asintomáticos. Tenemos un paciente ahorita como de 28 años, que lo conocimos a los 13, 14 años, que tiene aneurismas cerebrales microscópicos porque tuvo coartación, porque llegó hasta los 14 años, porque no se diagnosticó y porque se operó tarde. Y esa hipertensión que tuvo durante 14 años le dejó lesiones y tiene aneurismas cerebrales y es violinista de la Orquesta Sinfónica. Bueno, los pacientes pueden tener insuficiencia cardíaca y ese realmente es el grupo más fácil para todos nosotros, porque son desnutridos, porque están pálidos, porque siempre se enferman seguido de vías respiratorias, porque los conocemos todos en el hospital. Alguien le ha tocado al niño, es que tiene CIB, es que le dio neumonía, ahora le dio bronquiolitis, ahora le dio diarrea, o sea, por cualquier cosa llegan al hospital y siempre tienen insuficiencia cardíaca. Y entonces algunos de estos, por ejemplo, el canal mucho más frecuente en niños con Down. En Europa y en Estados Unidos, la cardiopatía número 1 en Down es el canal AB. En México, hasta ahorita los estudios que se han hecho es la CIB, no el canal como tal, pero bueno, sigue teniendo repercusión. Entonces, estos normalmente ahora
La ayuda que ha hecho el cateterismo es que muchos de estos pacientes se pueden tratar por medio de cateterismo intervencionista. Aunque la plaza valga 100,000 pesos, por ejemplo, para nuestro hospital es mucho dinero y nos sale más barato operarlo. Pero, por ejemplo, para el Seguro Social, para el ISSSTE o el Instituto Nacional de Cardiología, que tienen un presupuesto de X millones, ponerle un stent a ponerle una plaza a una CIB, una CIA, un PCA, es mucho más fácil que operarlos. Y ellos continuamente lo están haciendo. Nosotros, todos aquellos que requieren una plaza, los mandamos al instituto y ellos allá lo están haciendo. Nosotros no lo hemos podido hacer. Y si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, pero tiene cianosis, pero ya son niños mayores, entonces, ¿cuáles cardiopatías? Ya no va a ser transposición. La transposición se murió en los primeros días de vida. Puede ser transposición con CIB, ok, pero también se va a morir en los primeros 6 meses, 8 meses de vida. Entonces no vamos a tener niños preescolares con transposición CIB. Sí podemos tener con tronco arterioso algunos, porque la mayoría hacen hipertensión pulmonar severa irreversible y si no se operan antes del año el paciente va a fallecer, y conexión anómala total de venas pulmonares, que sería las cianógenas más nobles, entre comillas, porque por ejemplo nosotros tenemos una paciente operada de 14 años, la operamos de una conexión anómala supracardíaca y la paciente está bastante bien, entre otros. Y por último, los de hipoxia. El que más conocemos es la tetralogía de Fallot. Hay adultos con tetralogía de Fallot sin haberse operado una sola vez. Entonces es muy noble la tetralogía. Claro, se mueren mucho en el camino, pero es la cardiopatía cianógena de flujo pulmonar disminuido más frecuente que encontramos en niños mayores que no sean recién nacidos. Y algunos otros que a lo mejor fueron paliados, se operaron de recién nacidos y que podemos tener con ventrículo derecho hipoplásico o atresias tricuspídeas o ventrículos únicos que tenían atresia pulmonar y que se les puso un Blalock. O sea, pacientes que tenemos mayores pueden tener cardiopatías que se paliaron de recién nacidos y que están viviendo y que necesitan otra cirugía, o que, por ejemplo, los ventrículos únicos, funcionalmente hablando, como atresia tricuspidia, ventrículo derecho hipoplásico, ventrículo izquierdo hipoplásico, todos aquellos que tengan un solo ventrículo funcionalmente hablando, van a algo que se llama Fontan, principalmente. Hasta ahorita es lo que me